¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Buenas tardes ya para nosotros. Buenas tardes. No sé si ustedes almorzaron, porque es como el mojón. Ellos un poco más tarde, nosotros un poco más temprano. Picoteo, ¿no? Sí, algo rapidito para después rematar un poquito más tarde. Algo suave, algún asado con papas al horno, alguna con cosa cuero. suavetona. Ahí está, alguna cosa suavetona. Bueno, lo venía escuchando atentamente cuando hacían la última proyección de lo que es el escenario en Estados Unidos, que se estaría configurando para una victoria de Joe Biden, el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, ex vicepresidente de Barack Obama, porque en ese raconto y en esos supuestos de que se lleve a algunos estados, ni siquiera sería suficiente que se defina Pensilvania, que es el que todavía la tiene más extensa para definirse. Claro. Joe Biden podría ser el presidente. Sí. Y es Trump, así. Trump no se va a ir callado la boca, ¿no? Seguro. Si es que le toca perder, ya se está encargando un poco de eso, ¿no? Sí, sobre todo en Pensilvania acaba de denunciar, ¿no? De estos votos que han desaparecido, dice, ¿no? Con respecto a la ventaja que llevaba hace unas horas allí, que ahora se ha cortado esa ventaja. Y bueno, digamos, la ventaja que lleva Biden, como decíamos, en Michigan y en Wisconsin, que sería entonces, Nico, lo que tú decías, ¿no? Que con eso sería suficiente. Así es, así es. No sería necesario que Biden gane Pensilvania porque puede ganar un par de estados en el este, creo que son Nevada y Arizona, y algunos otros más. Exacto. Y ganaría por una diferencia en el colegio electoral mínima, pero le daría la victoria. Esto es una proyección, hay que ver los votos y como ustedes bien lo informaban, hay toda una especulación. Pero me da la sensación de todas maneras, con Vero también estuvimos medio desvelados mirando la elección en Estados Unidos. No es el mismo escenario que, por ejemplo, se dio cuando finalmente fue electo George Bush, hijo, en el estado de la Florida, donde hubo un conteo allí muy polémico. La cosa me parece que viene, si se quiere, más clara y más tranquila de lo que se esperaba, no tanto por el lado de Trump, sino por la prensa y los principales responsables políticos. Y toda la complejidad del tema de los electores, que para los uruguayos es como que a veces medio difícil de entender, pero ¿cómo puede ser? Si sacó más votos, ¿por qué en realidad está en duda? Bueno, acerca de todo eso vamos a estar hablando con uno de nuestros invitados esta tarde para echar un poco de luz y conocer las últimas instancias que incluso hasta tuvieron repercusiones en redes sociales, está en Twitter y Facebook, pendientes de lo que pueda poner Trump, incluso ya declararon fraudulentas algunas de sus declaraciones, así que sí habrá tela para cortar de aquí a los próximos días. Vamos a estar hablando con Mauricio Raufetti, hay novedades en ADEOM, vamos a estar también, bueno, con la actualización de muchos otros asuntos, sugerencias para recomendaciones en salud, en este caso temas vinculados a la salud visual, bueno, de todo como siempre. Exactamente, y también vamos a tener a Maru Romano, que vieron lo que es el tema también de las alertas meteorológicas. Ahora estamos un poco más tranquilos, pero uno termina preguntándose, ¿y cómo es que hacen para saber qué va a pasar con el tiempo? Maru Romano va a estar visitando una estación meteorológica para mostrarnos desde adentro cómo se averigua el estado del tiempo. ¿Qué les parece? Muy bien. Les mandamos un abrazo grande, un beso grande, buen programa, lo seguimos. Hasta mañana. Gracias, a disfrutar de ese almuerzo. Y nosotros, hablando de almuerzo y de asado, ¿Qué me está sugiriendo? que yo me encargo. Adelante. Yo me encargo de traer la carne, pero usted lo hace. Yo lo hago, ¿Sí? yo no tengo problema. No es lo mío, pero con esta carne tiene que quedar bien, porque Campo Sur tiene productos elaborados con carne fresca y natural, producida además en sus propias granjas, sin hormonas ni promotores del crecimiento, y esto permite obtener alimentos de altísima calidad, más sabrosos y además más sanos, jamones, chorizos, frankfurters, salames, cortes de carne de cerdo premium envasados al vacío y también hamburguesas de carne vacuna. Todos nuestros productos son libres de gluten. Elaborar nuestros productos con carne fresca y natural y garantizar el origen de nuestra carne es nuestra diferencia. Campo Sur, de nuestra granja a su mesa. Lo estábamos comentando, lo decía Nico Lucich en este comienzo, en este pase, que hay novedades también y lamentablemente en este caso nuevamente de ADEOM, porque hay algunos temas que preocupan al sindicato de los municipales, hablando por ejemplo acerca de esta nueva forma de gestionar las licencias para conducir. También hay temas vinculados con los guardavidas, que no estarían dadas las condiciones para que empiecen a trabajar con la pandemia, entre tantos otros que están preocupando. Va a haber hoy una reunión con la nueva intendenta de Montevideo, así que Maru tiene todos los detalles sobre eso. Adelante, Maru.
Exactamente, Vero, buenas tardes para todos. Es así, estamos aquí en la sede de ADEOM porque a las 15 horas se va a estar llevando a cabo la primera reunión entre la intendenta electa Carolina Cose y parte de representantes de ADEOM. La principal molestia, como bien mencionabas tú, tiene que ver con los exámenes médicos para la libreta de conducir, que ahora no se realizan en la Intendencia de Montevideo y sí se realizan fuera en clínicas privadas, pero hay otros puntos también para hablar de estos temas. Estamos con Valeria Ripoll, secretaria general de ADEOM, a quien le damos las muy buenas tardes. Te agradecemos por recibirnos y, como bien decíamos, hay varias molestias. Sí, buenas tardes, gracias a ustedes. Nosotros le vamos a plantear a la intendenta todo lo que tiene que ver con estos conflictos que se han generado en estos últimos días, el de libreta de conducir. A partir de la resolución, cuando se confirma en el cargo a Pablo Itamuso, se hace pública esta resolución de la privatización del sector del examen médico de la libreta de conducir. Nosotros habíamos hecho una propuesta hace 45 días de atender en 2 grupos de trabajo que no fue tomada en cuenta y, sin embargo, se hace pública esta resolución que es absolutamente antipopular. El examen es mucho más caro para la población, no ofrece garantías. Realmente nosotros decíamos que no genera seguridad para la población, pero bueno, también tenemos arriba de la mesa la situación de guardavidas. El 15 de noviembre comienza la temporada y de la misma forma que en el verano pasado no teníamos los contenedores con baños para los compañeros, este año tampoco está la compra realizada. Hoy aparte estamos con emergencia sanitaria, o sea que mucho más se necesita un lugar donde poderse lavar las manos, un baño que los compañeros no tienen en ninguna de las playas. Eso es algo que urge también porque la temporada está a punto de empezar. Sí, lamentablemente esta administración, nosotros lo hemos manifestado siempre, se está yendo con cosas muy importantes sin resolver. No hay handy para que los compañeros se comuniquen en las playas, no hay marineros para el control de la playa y la seguridad. O sea, realmente son problemas serios que se los venimos planteando a la administración desde principio de año. En enero fue el conflicto, suponíamos que esto estaría solucionado para esta temporada y lamentablemente estamos en la misma situación. No queremos tener un conflicto guardavidas y eso es lo que le vamos también a plantear hoy a la intendenta, lo que tiene que ver con el Florencio Sánchez y una denuncia de persecución sindical porque se traslada a un delegado y esto tampoco hemos tenido un ámbito con recursos humanos. En realidad recursos humanos en toda la pandemia la única reunión que hemos tenido es por los protocolos en cuanto al COVID-19, pero después todos los pendientes que quedaron con esta administración lamentablemente no hemos tenido ámbitos y aparentemente se irían sin dar tampoco todos los ámbitos que están pendientes. Después lo que son la plataforma reivindicativa, los puntos fundamentales, lo que tiene que ver con las 400 obreras que están en lista de prelación y fueron discriminadas al ingreso, que esto obviamente se contrapone a la política de empleo que anunció la intendenta electa de estos 2.000 puestos de trabajo precarios y temporales. Nosotros planteamos que a la intendencia se debe entrar por concurso o por sorteo y que son estas compañeras las que deberían ingresar, lo mismo que hay una lista de administrativos con discapacidad que tampoco han ingresado a la intendencia. Después, los puntos, te decía, nuestra plataforma reivindicativa y acuerdos que no han sido cumplidos por parte de la administración en varios sectores, como en limpieza, en fúnebre y necrópolis, que recordarán un conflicto que fue muy largo y que uno de los puntos era el abordaje psicológico. Hasta el día de hoy tampoco se cumplió, tampoco el ingreso de personal necesario para cubrir puestos fundamentales, como sepultureros y enlutadores. O sea, realmente hay muchísimos temas pendientes que se los vamos a plantear a la intendenta y le proponemos la creación de un ámbito con la nueva dirección de recursos humanos designada por ella en el gabinete para ver si podemos reunirnos semanalmente y empezar a tratar estos temas y también, ¿por qué no?, la discusión de si hay voluntad desde esta administración de tener un nuevo convenio colectivo y cuáles son las pautas salariales que manejan, ¿no? Esta va a ser la primera reunión que tenga el sindicato con la nueva intendenta. ¿Han tenido alguna charla extraoficial? No, la reunión que tuvimos fue en la campaña, previo a la elección, donde varios de estos puntos se los adelantamos y ella no dio ninguna respuesta concreta. Sí, lo que nos dijo es que quería hacer una hoja de ruta, de ser electa y ver cuáles son los temas más urgentes y después ver cuáles son a más largo plazo, digamos. Tenemos que charlar también temas fundamentales como la matriz en cuanto a la limpieza. Ella plantea cambios estructurales que si, por ejemplo, siguieran adelante las compras que estaban en Fondo Capital, que son camiones que cargan el doble de basura, que tienen caja desmontable, lo que es la planta de transferencia, planta de clasificados que están dentro de las obras de Fondo Capital, varias se contradicen con lo que es su nueva estructura, digamos, para la limpieza y lo que es la clasificación en origen y lo que, cambios que ella ha planteado y ha manifestado públicamente, que también requieren de una rápida resolución porque ya hay llamados que comenzaron con respecto
respecto a estas obras y son gastos muy importantes, ¿no? Convengamos que el Fondo Capital fue un endeudamiento a más de 15 años que hay que resolver, que ha cambiado, ha mutado, las obras ya no son las mismas que al inicio cuando se votó, pero bueno, hay que tomar una resolución final en cuanto a qué es lo que se va a hacer con eso, ¿no? Así que sí, esta es la primera reunión y extraoficialmente lo único que hemos tenido fueron solicitudes de reunión, que esta surge, nosotros entendemos también más rápido porque por la declaración de conflicto de que mañana hay una asamblea de tránsito y esto puede realmente llevar a la toma de medidas, ¿no? ¿Hay una urgencia por temas más importantes o que requieren actuación de rápida, de pronta solución, ¿no? Sí, lo que tiene que ver con tránsito, mañana hay una asamblea de toda la división tránsito y también transporte, donde ahí ya no solo los compañeros de libertad de conducir, sino Pedernal, inspectores de tránsito, centro de monitoreo, todos los trabajadores que están vinculados a tránsito y transporte van a estar resolviendo plegarse a este conflicto y empezar a tomar medidas en conjunto que de no revertir esta privatización puede terminar una asamblea general de nuestro sindicato también, ¿no? Se podría venir un paro en cualquier momento. Sí, podría generarse un conflicto general porque, como te decía, hasta esta situación se suma un conflicto probable de guardavidas dentro de muy pocos días si llega la temporada y no tenemos cosas fundamentales para bajar a la playa. Está arriba de la mesa todos los pendientes de ingreso de personal, ya se empezaron las contrataciones que había hecho Dicandia por 3 meses, tenemos esos trabajadores en la calle sin siquiera ropa de trabajo, o sea, nos han mandado videos y fotos de las trabajadoras con la ropa como estamos nosotras, así están trabajando en la calle sin ningún implemento de seguridad. Entonces, cuando nosotros denunciamos esta precariedad es porque realmente tenemos elementos y conocemos de esta forma de contratación. Lo que busca el sindicato es tener ámbitos de negociación, que esa negociación sea de buena fe y evitar conflictos. Si hay voluntad por parte de la administración a generar ámbitos para evitar estos conflictos, nosotros estamos dispuestos. Espero que estas negociaciones lleguen a buen puerto y que tenga solución, sobre todo lo de inmediatez. Sí. Muchísimas gracias por estos minutos, Valeria, y te liberamos porque ya te tenés que ir para esa reunión. Bueno, gracias a ustedes, a las órdenes. Muchísimas gracias. Nosotros desde aquí seguimos recorriendo Montevideo con el móvil de la tarde en casa. En un ratito los vuelvo a convocar. Muy bien, veremos qué surge de esa reunión entre los representantes sindicales y la intendente electa. Bueno, nos vamos a Estados Unidos. Exactamente, pero antes algo muy importante. ¿Qué tenemos de para ver la realidad de Estados Unidos, de Uruguay y de todo, absolutamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor? Óptica Brioso presenta su línea exclusiva de multifocales Freres. Cuenta con 3 gamas de calidad y siempre con todo el respaldo y la garantía. Atención con esta promoción lanzamiento. Multifocal Freres Classic con antirreflejo y con armazón, 7.890 pesos. Mira. A ver. Óptica Brioso, San José 1260, 2902-5051, Ciudad de Canelones, Valle Ordóñez 161 y 33536. Seguinos en redes y entérate de todas las promociones. Electrizante, viene el panorama en Estados Unidos. Acaba de dar vuelta Joe Biden a su favor. La tendencia en 2 estados importantes que son Michigan y Wisconsin. Y hoy podría estarse informando el presidente de los Estados Unidos. Siempre condicional porque hay que revisar votos, pero de eso vamos a estar hablando con Mauricio Raufetti, colega, periodista, analista internacional. En un ratito, quédense, ya volvemos con esta situación tan tensa, pero también interesante en Estados Unidos. Verónica Chevalier, amigos de Canal 10 de la tarde en casa, ¿vamos a Estados Unidos? Allá nos vamos. Virtualmente, como debe ser, hablando. Pero antes... ¿Qué tenemos? Un consejo. Uruguay es tu país, no Estados Unidos, es Uruguay. Es tu fuente de trabajo, por eso fíjate bien, cuando haces tus compras, elegí apoyar empresas que apuestan a la industria uruguaya y trabajan día a día para ofrecerte productos nacionales de excelente calidad y al mejor precio. Consumí productos uruguayos, hacé como estas empresas. Financiera Rápido, tu dinero ya. Pastas congeladas Los Dos Leones, tradición que alimenta sanamente. Ollas y sartenes Chef Flon, porque tu cocina habla de vos. Lo habíamos mencionado desde temprano y por supuesto hoy la agenda del mundo entero, por supuesto de Estados Unidos, pero tiene repercusiones en el globo entero. Está mirando hacia Estados Unidos, a esta situación que viene tan complicada, tan paso a paso y que además, como lo comentábamos con Nicolás antes, durante la pausa, es bastante difícil de entender para el uruguayo por ser un sistema democrático tan distinto.
Exacto, porque es una federación de estados, los Estados Unidos, más que un país único, obviamente son varios estados que se configuran en un solo, bueno, estado federal. Para explicar esto a modo de introducción y después para saber qué es lo que está pasando, porque hay novedades de último momento, vamos a recibir con mucho gusto a Mauricio Rabuffetti, que es un colega, periodista, analista internacional, con una vasta experiencia como corresponsal a nivel internacional y que ha estado siguiendo minuto a minuto lo que está pasando en Estados Unidos. Mauricio, bienvenido. ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Lamento no poder estar en estudios, pero hoy la verdad que la agenda está bastante cargadita. Muchas gracias. Vero, quería preguntarte por bueno, la explicación, que a eso creo que estaría bueno ir ya lo antes posible, pero capaz que te podemos preguntar antes qué es lo último que se sabe, porque hubo novedades de último momento, ¿no? Ahora, hace un par de minutos, la novedad es que se va a pedir, la campaña de Trump va a pedir se confirmó en realidad que va a pedir un recuento de votos en el estado de Wisconsin, donde la carrera electoral es probablemente la más ajustada de todas, lo cual hace presagiar la posibilidad de un escenario similar al que muchos televidentes recordarán del año 2000, cuando se enfrentaron George W. Bush y Al Gore por los votos de Florida. Esto es la última novedad, lo último de hace un par de minutos, Nicolás. Vos sabés que me río un poco para no llorar, porque yo acabo de comentar que no es un escenario parecido al de Florida, que es año 2000, pero ¿por qué puede ser parecido? Porque los votos están allí, lo que se pide es un recuento. Claro. Yo estoy haciendo una comparación, tal vez para simplificar un poco, porque en realidad la consecuencia de esta demanda de la campaña republicana puede ser que se demore muchísimo la declaración de un vencedor. En aquel momento demoró 35, 36 días, fue bastante. Entonces, en ese sentido es que yo hacía la comparación. Pero lo que está ocurriendo, digamos, hoy en Estados Unidos es un escenario que se había manejado como posible. Es decir, la posibilidad de que el presidente Trump cuestionara la emisión de votos a través del correo, que es un sistema que funciona desde hace muchísimo tiempo en Estados Unidos, pero bueno, él lo criticó de manera pública muchísimas veces antes de la elección, y se está generando un escenario que era una posibilidad. A este momento lo que está ocurriendo es que Biden va un poquito adelante en el número de grandes electores, que si quieren ahora explicamos un poco de qué se trata, y bueno, es una ventaja, vamos a decir, pequeña, porque depende de lo que termina pasando en cada uno de los estados que están en disputa, que son 5 o 6, ¿no? Mauricio, antes de ir directamente a lo que es la explicación, me parece que hay dos puntos que son importantes y me gustaría que profundizaras. Y uno es que ya se había hablado antes de la elección que, bueno, que ese tema del voto por correo, además, fue históricamente el más grande de la historia porque fue por adelantado, promovido incluso por la situación de la pandemia. Entonces quizás en otro momento no hubiera tenido tanto peso justamente porque no había tantos anticipados por correo. Y el otro justamente que se hablaba de que los republicanos tienden más a ir a votar a la urna y los demócratas por correo, y que eso es lo que podía ser esa primera sensación de que ganaba Trump y que después se fue dando vuelta. Contame si es así, si no tan así, profundizá sobre eso. Sí, es exactamente como vos decís, Verónica. La verdad es que en realidad como se politizó la pandemia, es decir, si nosotros seguimos un poco el hilo de la información en las últimas semanas, las actitudes de demócratas y republicanos y de las dos campañas con relación a la pandemia de coronavirus fueron diferentes. El símbolo fue el uso o el no uso de la mascarilla, por ejemplo, que se politizó a un punto bastante insólito. Entonces, lo que se esperaba, y es lo que se está dando, es que los republicanos concurrieron a votar el día de las elecciones, el día de ayer, masivamente. Muchos no se esperaba que fueran, pero terminaron yendo, y los demócratas, más prudentes, digamos, en relación a la situación sanitaria, emitieron su voto por adelantado y por correo. Eso hizo que algunos estados, los televidentes que estuvieron siguiendo durante el día lo habrán visto, fueron cambiando a medida que pasaban las horas.
de una delantera de repente grande que tenía el presidente Trump, se dio vuelta un poco, se empezó a dar vuelta, y ahora que vienen los votos por correo, Biden, cuando pasa adelante, termina consolidando una ventaja, a veces muy chiquita. Yo tengo adelante mío, ventaja de no estar en el estudio, tengo adelante mío el mapa con los últimos resultados. Y hay diferencias realmente de 5, 6, de 0,5, 0,6. Es decir, estamos hablando de diferencias mínimas, ¿verdad? Entonces, de esa carrera tan reñida que se esperaba, es mucho más cerrada de lo que realmente se podía prever. Y bueno, ahora con la última noticia es bastante difícil pensar que vaya a haber una declaración de ganador al día de hoy. De hecho, se estaba manejando la posibilidad de que la campaña de Biden se pronunciara esta tarde. Y bueno, esta decisión del presidente Trump de pedir un recuento de votos en Wisconsin se adelanta a esa declaración de victoria, porque en definitiva lo que está pidiendo es una verificación de cada uno de los votos. Mauricio, capaz que es un buen momento, ahora lo estabas mencionando, eso de que bueno, en cada estado a veces la diferencia es ínfima, y tenemos a muchos televidentes que están diciendo, pero pará, ¿cómo puede ser que si Biden tiene la mayoría de los votos, ¿por qué importa tanto el recuento? Y ahí viene tu explicación de por qué es la diferencia con nuestra democracia directa, que en este caso es indirecta, y que no es directamente a través del voto del que va y deja su voto, sino de los electores. Claro, en Estados Unidos, como bien decía Nico, Estados Unidos es una federación. Es una federación que funciona como tal, y los estados tienen una enorme dosis de autonomía. Entonces, lo que funciona es lo que se conoce como un colegio electoral. No es una instancia física el colegio electoral. El colegio electoral, en definitiva, es la reunión de los electores que votan por cada estado. Para explicarlo claramente, como es una federación, cada estado tiene diferente peso en la decisión de quién va a ser el próximo presidente. Ese peso está dado en función de razones históricas, población, peso económico. Entonces, para poner un ejemplo bien concreto, mientras Wisconsin, que es el estado donde aparentemente se va a concentrar la resolución de la elección, aporta 10 votos de grandes electores al colegio electoral, California, un estado demócrata, aporta 55. El peso es diferente, uno pesa 55, el otro pesa 10. En total, los grandes electores, que son personas, son seres humanos definidos por los partidos en un sistema complejísimo que no vamos a explicar ahora, son 538. Eso quiere decir que alguien para ganar la presidencia necesita 270 grandes electores. Por eso es tan importante en este momento el voto en esos estados que no están definidos. Las proyecciones en este momento permiten establecer una diferencia de 227 grandes electores en ese colegio electoral para Biden contra 213 para Trump. Ahora cambió un poco, 238 podría llegar a tener Biden, porque va cambiando permanentemente mientras avanza el día. Y el primero que llegue a 270 en esa proyección está bastante seguro de ser el próximo presidente de Estados Unidos. ¿Por qué digo bastante seguro? Porque a partir de hace unos minutos, desde que empezamos a charlar, se tomó por parte de los republicanos la decisión de pedir un recuento de votos que va a demorar sin duda la definición del presidente número 46 de Estados Unidos. Perfecto. El otro tema es que por acuerdo, digamos, convenio, todos los electores de cada estado van a votar por el más votado en ese estado, así sea que la diferencia sea mínima. Pero la gran pregunta es, ¿pero eso es tan así? O sea, ¿puede pasar que, por ejemplo, como tú decías, esos 10 electores de este estado que ahora está en disputa, y si uno vota en contrario y no para el que resultó más votado en ese estado? Bueno, en los hechos eso sería una enorme excepción, porque sería faltar a la voluntad popular, es decir, a cumplir el deseo de la gente que votó. Y realmente es algo que se descarta. Se descarta como algo, como un resultado, como digamos, es una situación que puede influir en el resultado electoral. Yo estaba viendo
que en uno de los estados que tiene 4 grandes electores se hablaba de 3 y 1, pero realmente la tradición indica que si un candidato gana en un estado, se cumple con la voluntad popular. Por eso este sistema que funciona desde hace tanto tiempo ha sido eficiente. La parte que nos cuesta más entender desde acá es que un candidato puede tener más votos que el otro, lo cual ocurrió, por ejemplo, en la elección de 2016, cuando Hillary Clinton tuvo 3.200.000 votos más que Donald Trump, y sin embargo ganó Donald Trump. ¿Por qué? Porque el peso de los estados en los que ganó Donald Trump era mayor. Eso quiere decir que ahora podría, no parece que sea el caso, pero podría eventualmente repetirse esa situación en el caso de que Trump gane. Hoy por hoy Biden va adelante, va en la delantera en el voto popular, pero es algo que puede pasar, digamos. Y eso nos cuesta bastante entenderlo porque nosotros, cada uno de nosotros pone el voto y nuestro voto se computa a favor del candidato al cual nosotros queremos elegir. Es distinto el sistema, es un sistema que tiene intermediarios, pero la tradición indica, para ir a tu pregunta, que si un candidato gana un estado, los electores de ese estado van en un 100% al colegio electoral a favor de ese candidato. Mauricio, ¿quién vota a Trump? Porque la verdad es que es una persona que es muy cuestionada en todo el mundo, a nivel de la intelectualidad en Estados Unidos. Buena parte de la prensa es extremadamente crítica en Estados Unidos, pero también en la región, en Uruguay. Seguramente muchos televidentes se preguntan, ¿y quién vota a Donald Trump? Que más allá de que puede perder, ha tenido, creo, y eso capaz que puede ser también parte de la pregunta, Mauricio, una votación mejor a la esperada, ¿no? Sí, sin duda. Es una muy buena pregunta, Nicolás. La verdad es que Donald Trump, primero que nada, es un excelente comunicador y logra captar y conectar, sobre todo, con una parte del electorado norteamericano bastante conservadora, que está atada a algunos principios básicos casi fundacionales del país, y él ha volcado su discurso cada vez más hacia ese electorado que está en el centro del país. Si nosotros miramos hoy el mapa de Estados Unidos, vemos que el centro es rojo por el color del Partido Republicano y las costas son más azules por el color de los demócratas. ¿Quién vota a Donald Trump? Bueno, te la voy a contestar así la pregunta, Nicolás. Cuando llegamos al último día de febrero de este año, Estados Unidos tenía 3,6% de desempleo. Era un desempleo históricamente bajo. Un récord desde que se mide, un récord mínimo desde que se mide el desempleo con la actual metodología en Estados Unidos. Ya Barack Obama había bajado el desempleo a 4,7, si no me falla la memoria, pero Trump, desde que asume, logra seguir aplastando la curva, una expresión bastante de moda hoy por hoy, la curva del desempleo. ¿Y cómo lo logra? A través del fortalecimiento de algunos sectores de actividad, entre ellos la industria. Y mucha gente que consigue trabajo durante la administración Trump en la industria va por Trump porque tiene un discurso que favorece aquellos sectores que le dan trabajo. Claro. Entonces, la explicación de por qué Donald Trump, a pesar de haber sobrevivido a un impeachment, a que es un juicio político, a pesar de haber sobrevivido a numerosas denuncias de todo tipo durante su mandato, logra este nivel de votación tan alto y logra disputar una elección en medio de una pandemia con 227.000, casi 230.000 muertos en Estados Unidos, cabeza a cabeza con su rival demócrata, indica que conecta con los electores, con esos electores que se vieron favorecidos por el impacto de su política económica proteccionista que llevó a Estados Unidos a algunas, si se quiere, desarrollos en materia económica que favorecieron a muchos de sus votantes. Y parte de esa base de electores lo sigue apoyando. El nivel de apoyo de Donald Trump nunca bajó durante su mandato, que comenzó en 2017, nunca bajó de 40%. Un presidente que llega a una elección como esta, repito, con una gestión de la pandemia que ha sido muy criticada
por los números tan dramáticos que tiene Estados Unidos, y llega con un 40%, obviamente que tiene buenas chances de ganar. Claro. Y se está demostrando. Estamos hablando de que al día de hoy, en este momento, hay diferencias llegado, por ejemplo, en el caso, volvemos a Wisconsin, pero podemos tomar otros estados donde hay 80, 90, 95% de los votos escrutados. Las diferencias no llegan a 1%. Claro. Es decir, estamos hablando de decimales. Entonces, lógicamente, es un presidente que tiene una base de apoyo popular que es innegable, más allá de la polémica que genera, más allá de su forma de ejercer el poder, claro, más allá de su desapego de muchas tradiciones políticas norteamericanas. Y en cierta forma otra vez rompe con eso que al principio se había hablado de que era una figura de papel, que enseguida iba a desaparecer, que no tenía peso político, como se dijo en la primera elección. Ahora vuelve a pasar, que vuelve a dar pelea y lo hace dudar, ¿no? Sí, y lo que estás planteando creo que es interesante para planteárselo a Mauricio. Yo, en aras de hacer un poco de justicia en el sentido del equilibrio, me gustaría que puedas hablar algo de Joe Biden, que es una figura también importantísima y que todo indica que va a ser el próximo presidente, pero no me quiero olvidar eso que decía Vero, es decir, cómo también seguiría la suerte política de Trump perdiendo, ¿no? Creo que ahí podrían ir un par de preguntas para ti. Bueno, Joe Biden es un político, es un político del establishment político, tiene casi 50 años de trayectoria, principalmente en el Senado, pero ha sido vicepresidente nada menos que Barack Obama, uno de los presidentes más populares que ha tenido Estados Unidos en las últimas décadas. Y lógicamente, él fue un candidato que llegó a esta contienda luego de una interna que no es que haya sido complicada, pero al Partido Demócrata no le fue fácil encontrar un desafiante para Trump, porque Trump venía subido a una economía que venía muy bien, y eso en Estados Unidos tiene, como cualquier lugar, pero en Estados Unidos en particular, tiene un peso muy importante. Entonces, ¿qué es lo que significaría una victoria de Biden? Bueno, significaría que algunas propuestas que venían de la administración Obama, principalmente en materia de salud y en materia ambiental, volverían a estar sobre la mesa. Habría probablemente algunos cambios en el relacionamiento internacional de Estados Unidos. Todos miramos con expectativa qué es lo que puede pasar con China. Hoy la relación de Estados Unidos y China es extremadamente tensa porque el presidente Trump tomó una decisión en materia comercial y en materia de relacionamiento diplomático, tecnológico, digamos así, con China, que ha llevado a lo que se conoce como una guerra comercial. En el caso de Biden se espera una política más conciliadora. ¿Qué puede pasar con Trump si pierde? Bueno, yo personalmente, repasando un poco la historia de Estados Unidos, ¿no? Los presidentes en Estados Unidos, una vez que terminan su mandato, en general se van para su casa. Tal vez hagan campaña por otro candidato, pero se van para su casa y son referentes, o no, dependiendo, hay algunos que pasaron al ostracismo, pero muchos de ellos son referentes de sectores políticos y participan en campañas posteriores. Trump no tiene un futuro político posterior visible luego de la Casa Blanca en caso de que pierda. Él es un empresario, nunca hizo política activa antes de ser presidente, llegó a la presidencia como un outsider y por la forma en la que, repito, si pierde se va a despedir de la presidencia, él va a seguir manteniendo ese perfil y ese discurso de outsider. Pienso que lo vamos a seguir viendo, pero en un contexto más bien del referente político de algunos sectores norteamericanos que va a criticar duramente al hombre que, en caso de perder nuevamente, le habrá ganado, que será Joe Biden. Con el detalle que me gustaría aportar además, hablamos en los dos casos de presidentes de bastante edad. Trump tiene 74 años, Biden tiene 77, es decir, estamos en cualquier caso ante presidentes que, en el caso de Biden, le resulta difícil imaginarse a Biden con dos mandatos de corrido, porque terminaría el primer periodo con 81 años. En el caso de Trump sería su segundo y último mandato, que terminaría casi con 80 años. Es una situación
inédita, hasta donde yo recuerdo, capaz que algún televidente con más formación en historia me corrige, pero hasta donde yo recuerdo es inédita en la historia electoral norteamericana. Tal cual, de hecho Trump en las últimas horas se agarró de eso hablando de que Biden estaba senil, que confundió a una nieta con la otra en el último tramo de la campaña, que nombró a un hijo que ya no está entre nosotros. Se ve que también un hecho del cual se está surtiendo la campaña. Pero algo que me parece interesante, aprovechando tu conocimiento sobre eso, es cómo puede repercutir en nuestro país, en las relaciones con nuestro país, ya sea que uno o el otro acceda a la presidencia. Bueno, la verdad, nosotros, pase lo que pase, tenemos que tratar de tener la mejor relación con Estados Unidos porque es un socio comercial. Obviamente nosotros estamos de alguna manera rodeados de vecinos con los que tenemos un acuerdo comercial, que es el Mercosur, y generalmente y lamentablemente en algunos casos estamos un poco encorsetados por ese mecanismo de negociación. Es muy difícil pensar en este momento que Estados Unidos, por ejemplo, abra la puerta a acuerdos comerciales, que sería algo que a Uruguay podría beneficiarle. La verdad es que buena parte de nuestra relación con Estados Unidos se va a definir en cómo se componga el Congreso, mucho más que en la relación directa presidente-presidente, porque los congresos son los que en definitiva terminan definiendo en buena medida las políticas comerciales en Estados Unidos y las políticas, sobre todo las políticas de apertura comercial. Entonces también tenemos que prestarle atención a eso. Al día de hoy la Cámara de Representantes quedó en manos de los demócratas, que son bastante más proteccionistas en principio, según los libros, según la teoría, que los republicanos, aunque Trump ha sido muy proteccionista. Y la Cámara de Senadores está con una diferencia de 1. Así que es bastante, si se quiere, prematuro pensar cómo va a ser el Estados Unidos de Joe Biden en relación a América Latina. Lo cierto es que las últimas administraciones norteamericanas han tenido muy poca relación con América Latina en su conjunto. Lo único, si se quiere, muy trascendente que ha pasado en la realidad, más allá de lo discursivo, más allá de las críticas que puede haber desde el lado de la Casa Blanca a regímenes totalitarios en América Latina, lo único que ha pasado realmente es la renegociación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que en realidad concernía a México. El resto de América Latina básicamente estaba preocupado por la cuestión migratoria, que el manejo de la cuestión migratoria ha sido bastante duro durante la era Trump y bastante duro durante los últimos años en Estados Unidos, no solamente durante el periodo republicano, sino también durante la gestión de Barack Obama. Son los temas que hacen a nuestra realidad latinoamericana en relación a Estados Unidos. Hasta ahí es donde podemos hacer un poquito de futurología, si se quiere. Y la verdad que lo haces con mucha capacidad porque no es fácil el escenario. Se ha vuelto muy impredecible, Mauricio, pero está planteado, y Trump lo puso sobre la mesa de una manera muy enfática, una confrontación con China. Tú decías que Biden va a ser, si se quiere, más amigable. Pero en el fondo del asunto, porque cuando Vero te preguntaba, bueno, ¿cuál es el impacto en Uruguay? Más allá de los asuntos comerciales, hoy por hoy en Uruguay el embajador estadounidense está muy activo, preocupado por la influencia china en América del Sur. Seguramente tú lo estás percibiendo, analizando también. ¿Habría algún cambio con Biden o Estados Unidos seguiría vigilante? Porque hay que definir qué hacemos con el 5G, qué hacemos con las inversiones chinas. Es decir, en ese ida y vuelta ya no es solo un interés propio que puede tener Uruguay de hacer más comercio, sino de ver cómo se posiciona entre los dos gigantes mundiales, ¿no? Bueno, tenemos media hora más. Porque en realidad voy a tratar de ser lo más sucinto posible, pero la verdad es que este choque entre Estados Unidos y China, que nosotros lo vemos desde el terreno comercial, y algunos países latinoamericanos, por poner un ejemplo, Perú y Chile, han sufrido las consecuencias de esa guerra comercial, ha afectado sus exportaciones, por ejemplo. Toda esa política, digamos, de aranceles punitivos que ha adoptado el gobierno de Donald Trump ha trastocado un poco las reglas del comercio mundial. Pero la realidad va mucho más allá de el análisis de ese punto, Nicolás y Verónica, tiene que ir mucho más allá de la
sola elección norteamericana. ¿Por qué? Porque tú hablabas del 5G, pero hay muchas otras cuestiones de competencia tecnológica, de dominio tecnológico, que significan dominio económico, que enfrentan a Estados Unidos y a China. Y el resto del mundo, de alguna manera, no todos los países, pero muchos están en el medio. China en este momento está definiendo su plan quinquenal, que como bien sabe Nicolás, es clave para entender hacia dónde va a ir el rumbo económico China. Y Estados Unidos en este momento está definiendo entre dos candidatos que tienen una visión diferente del papel que Estados Unidos debe desempeñar en el mundo. En el caso de Trump, se ha retirado de un montón de organizaciones internacionales, de tratados, del Acuerdo de París de Cambio Climático, como ustedes saben, se ha retirado de la Organización Mundial de la Salud, de UNESCO, es decir, ha encerrado un poco a Estados Unidos sobre sí mismo. El caso de Biden es diferente porque es más aperturista en ese plano, claro. Pero esa competencia, esa disputa por el dominio tecnológico y de propiedad intelectual entre Estados Unidos y China no va a desaparecer, gane quien gane de Estados Unidos, sobre todo porque además China está preocupada con lo que está pasando en el resto del mundo. Es decir, a China esta pandemia le ha afectado mucho en materia comercial porque le cayó la demanda de sus clientes. Claro. Hoy China está mirando cómo hacer para potenciar su mercado doméstico, cómo hacer para que esa potenciación del mercado doméstico se complemente con el ingreso de capitales y sus ventas al exterior. Es algo que tiene un nombre que se llama circulación dual, pero la verdad es que está enfocada en replantear no su modelo, pero sí la velocidad a la cual va cambiando. Y estamos todos expectantes de qué es lo que va a pasar en China. Y es no independiente, sino que se produce en un momento en el que Estados Unidos define esa visión de su papel en el mundo. Con lo cual se produce un fenómeno interesantísimo desde el punto de vista del análisis. Ni hablar, brevemente, ¿vuelve al Acuerdo de París Estados Unidos? ¿Vuelve la OMS? ¿Cómo lo ves eso? Si gana Biden, ¿no? Si gana Biden, sí. Si gana Biden, sí. Pero déjame hacer un último redondeo. Hoy por hoy, según los resultados que estamos viendo, todo está para Biden. Por lo tanto, va a ser bien interesante que países pequeños como el nuestro, pequeños en términos de peso económico, a eso me refiero, como el nuestro, observen cómo se produce esa relación, cómo se establece esa relación, porque nosotros tenemos en China nuestro principal socio comercial, y de esa decisión, ¿no?, que está relacionada con Estados Unidos, también dependemos nosotros. Es decir, hay un impacto indirecto, pero lo hay. Claro. Mauricio Rabuffetti, la verdad, periodista, columnista político, un placer escucharte. Gracias por tu generosidad también para echar luz sobre algo que sigue tan opaco, que bueno, seguramente va a tener un largo trayecto por delante, entre que si hay o no denuncias, si faltaron o no votos. Bueno, seguramente van a pasar unos cuantos días antes de una decisión definitiva, pero gracias por todas estas explicaciones. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes, como siempre. Un placer, gracias. ¿Cuánto para hablar, Sí, realmente. Claro que sí. Claro ¿Y cuántas que sí, preguntas quedan encima de eso? Vamos a seguir seguramente pendientes de esto y capaz que bueno hablar con Mauricio dentro de algunos días. Y seguramente va a ser necesario y lamentablemente también, ¿no? Nosotros antes de ir a la pausa les contamos que Helpline es la primera empresa de teleasistencia de nuestro país y a su tradicional sistema de teléfono pulsera le agrega ahora un nuevo producto que es teleasistencia tanto dentro como fuera de su domicilio. Helpline está siempre junto a usted en cualquier lugar del Uruguay. Con Helpline estás protegido a donde vayas las 24 horas del día. Helpline, 20 años junto a usted al alcance de un botón. Asesórese 2707-4677. Helpline.com.uy. Seguimos disfrutando de la tarde en casa. Si pensás en macarrones, en jesuitas, en merenguitos, pensás en masa madre.
Si te digo Pionono, Medialuna y Magdalenas, obviamente pensás en Masa Madre. Los productos los encontrás en supermercados, almacenes y kioscos. Para todos los buenos momentos del día, Masa Madre, sanas delicias. www.masamadre.com.uy. 21 grados la temperatura. Sí, hasta ahí vamos bien y es fácil. La temperatura, más o menos, uno el viento, para dónde va el pelo. Pero ya cuando llegamos a una alerta meteorológica, cuando empieza anaranjada, amarilla, roja, ¿cómo hacen eso? Claro, ¿Qué trabajo hay atrás? Sí, la verdad que es sorprendente cómo ha evolucionado la meteorología, ¿eh? Bueno, vamos a estar ya con Maru Romano, que está justamente en una estación meteorológica. Maru, ¿cómo estás? Buenas tardes. Exactamente, Nicolás. Estamos en la estación meteorológica del Prado, de Inumet. Aquí, puntualmente, es el observatorio oficial de Inumet para todo Montevideo. Me acompañan Daniel Bonora, director de monitoreo atmosférico y sensores remotos de Inumet. Y también nos acompaña Alfredo Maggiolo, jefe de esta estación del Prado. Gracias por recibirnos en una linda jornada, podemos decir hoy. Linda para nosotros, que estamos acá al aire libre, pero vale recalcar que estamos en un periodo con un déficit hídrico importante. Por ende, el concepto, uno en esto de la meteorología, precisamente hay que ser cuidadoso en la formulación de los conceptos, ¿no? Porque hay gran parte del territorio nacional que está necesitando de agua en este momento. Por ende, claro que para el concepto turísticamente o para salir al aire libre, podemos decir que es una jornada linda para nosotros, no así de repente para los productores agropecuarios, ¿verdad? Y esos datos surgen de lo que en realidad tienen ustedes acá, esas observaciones que realizan todos los días, ese monitoreo constante que tienen, que se va acumulando con el correr de los días y se va viendo qué necesidad de agua hay en el campo, qué probabilidades hay también de lluvias. Precisamente el dato meteorológico es la base de una pirámide en donde se registran precisamente datos de temperatura, humedad, presión atmosférica, dirección e intensidad de viento, insumos para actividades varias. Por ejemplo, que en nuestro país tradicionalmente, un país agrícola ganadero, ya sabemos todos la importancia de la meteorología, pero no solamente nos podemos quedar con eso. La meteorología tiene un sinfín de aplicaciones y la base de esa información precisamente comienza aquí en las estaciones meteorológicas. ¿Y podemos empezar a verlo? Podemos empezar a verlo. Hay dos formas, vamos a contarle a la gente. Estamos viendo en imágenes ahora una forma convencional que está por aquí y que quizás Alfredo me puede explicar mejor cómo funciona. Alfredo ya me hizo una recorrida previa, ya lo estuvimos viendo, pero para contarle a la gente y para que la gente en su casa pueda entender y verlo. ¿Qué estamos viendo acá? El abrigo meteorológico. Este es el famoso abrigo meteorológico cuando se dan los estados del tiempo que se habla, ¿no? Sí, a veces es muy común que la gente diga, meteorología digo 23 grados, pero yo vi en la calle Graciada 30 grados. Bueno, se trata de estabilizar en todas las estaciones, con celosías a 45 grados, con el abrigo, la boca de los abrigos meteorológicos, las puertas señalando al sur, a unos 50 de altura, con un suelo representativo, lo que pueden ser las zonas. O sea que podríamos, para hacerlo gráfico, es la temperatura a la sombra. ¿Y qué encontramos allá adentro? Bueno, encontramos varios termómetros acá en Prado. Ahora estamos manejando un termómetro de mínima, un termómetro húmedo, un termómetro seco, que justamente con estos dos... Con esos dos termómetros es que se estima la humedad. La humedad. Ahí está. ¿Qué humedad tenemos en este momento? Y bueno, ahora estamos en un 52%. Bien. Un 52%, lo que se llama el par ciclométrico. Y bueno, para que la gente lo entienda, para que estos dos termómetros den la misma temperatura, tendría que haber una humedad del 100%. Luego, a medida que uno se va distanciando del otro, menor humedad. Allá tenemos lo que se llama el evaporímetro Piché, que es agua bidestilada en un tubo que está graduado y que tiene un disco permeable, que con el viento va bajando la cantidad de agua y vemos lo que puede ser la evaporación del día. Y acá tenemos lo que es el termohigrógrafo, que es lo que mide la humedad con vellos capilares que están allí. A mayor humedad hay una dilatación de los
haces capilares que hacen que mueva la humedad, que lo vaya graficando, y el de temperatura que también por un sistema de conexiones de dilatación de metal va corriendo la banda y lo va marcando según la hora. Bien, esto es lo que tiene que ver con la temperatura y la humedad. Más atrás, y le voy a pedir que nos acompañe, tenemos los pluviómetros. ¿Cómo funcionan los pluviómetros? Estos son los manuales, ¿no? Muy sencillo. Sí, estamos todos en lo que es convencional, contra lo que es automático. Que, lo tenemos que ya lo vamos a ver. Este es un pluviómetro, que es una boca que va a recibir una cantidad determinada de lluvia según lo que venga. Tiene esta forma para evitar la evaporación. Ahí va. Si esto fuera de una forma, vamos a decir, abierta, podría tener el problema de que se evaporara, ¿no? Entonces el observador viene todas las mañanas, en este caso, en este pluviómetro, porque tenemos dos, y ve lo que son la precipitación por 24 horas. En cambio, aquel, que es un pluviómetro sinóptico, nosotros la medimos cada 6 horas. A cabo del día para pasar los datos como lo viene. O sea que esto a las 7 de la mañana se mide. Cuando ustedes escuchan que llovió 24 milímetros, por ejemplo, en Montevideo, es que el observador vino acá y en las 24 horas hubo 24 milímetros. En cambio, nosotros pasamos cada 6 horas, por ejemplo, 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros, hasta que lleguen a 24, por lo general, ¿no? No nos queda mucho tiempo, pero quiero pasar a ver la parte más tecnológica de esto. Sí. Que es lo mismo. Es lo mismo, pero en forma automática, que es una torre que está alimentada por energía solar. Tenemos un sistema de batería por apagones o por cualquier otra cosa, y que tiene básicamente las mismas cosas, se miden, ¿no? La presión, se mide la humedad, se mide la temperatura con diferentes sensores. Todo automático. Todo automático, eso pasa con la información a centro cada 10 minutos, y se podría decir que, no sé, Daniel, ¿qué vos pensás? Estamos en una etapa de evaluación, como todo el mundo, en ver la fiabilidad de un sistema y otro, ¿no? Bien, tenemos también el pluviómetro ahí automático, que es este que tenemos acá, que es el mismo funcionamiento, pero automático, ayudado por la tecnología. Exactamente, toma la precipitación en forma automática. El pluviómetro anterior, el agua que se concentra en un depósito, se traspasa a una probeta que está graduada en milímetros. Acá se realiza un sensoramiento totalmente automático. Algo importante es señalar las diferencias entre una convencional y una automática. Son dos sistemas que se complementan, no es que uno sustituya al otro. Porque hay la observación de determinados fenómenos meteorológicos no pueden ser sustituidos por la tecnología ni por una máquina. O sea, porque las tormentas, por ejemplo, la intensidad de una tormenta, el tipo de granizo, nadie puede hacerlo mejor que un observador, que un ser humano, ¿sí? Entonces vale recalcar que ambos sistemas se complementan. Sí, la ventaja de un sistema automático es que en este caso aquí realizamos una observación convencional, es decir, el observador los instrumentos de lectura directa los lee cada 1 hora, mientras que los datos generados a la estación automática se generan cada 10 minutos. Y otra cosa a tener en cuenta importante, que la observación convencional que se realiza, a los 10-15 minutos en cualquier lugar del planeta está disponible. Esto aquí, la información recopilada o recabada aquí, va a los centros regionales en primera instancia, que son Buenos Aires y Brasilia. Ahí se retransmiten a los centros mundiales, Washington, Melbourne y Moscú. Y esa información cualquier persona desde su casa con un PC la tiene disponible en 10-15 minutos. Muchísimas gracias a ambos por abrirnos las puertas, por mostrarnos cómo funciona esto, que son datos valiosísimos, sobre todo para la gente del campo, ¿no? La gente del agro, para todos, ni que hablar. Desde aquí nos despedimos, nos reencontramos mañana. Buena jornada para todos. Muchas gracias, Maru, súper interesante como siempre, y el beso también para Lucila Carvajal, que siempre está atenta a coordinar todo este tipo de encuentros que tienen que ver con Inumet, así que también a ella el abrazo grande y muchísimas gracias. Claro que sí. Bueno, vamos a recomendarles a todos los televidentes, por supuesto, está en pleno el Got Talent aquí en Canal 10 y se viene la tercera semifinal. Llega una nueva gala en vivo y en directo con los mejores talentos del país. Y la decisión ahora es de ustedes. Ahí tienen los participantes: Emanuel Olivera, Lucía Aramburu,
Tito Cabral, el ballet folclórico Aborigen, Mechanic Boys, Tamara Touriño y Glamason. ¿Cómo haces para darle tu voto? Mandando un SMS con el nombre de tu favorito tal cual está allí en la pantalla. Lo estás viendo allí en la pantalla. Al 7020, ese es el teléfono donde envías el SMS. Solo el nombre de tu candidato favorito y mandás tu voto para apoyar al participante o al grupo artístico que está en esta nueva semifinal de Got Talent. Votá ya mismo a tu favorito. Son las semifinales, vos sos el jurado y la decisión es tuya en el Got Talent Uruguay. Qué momento, qué emoción. Qué lindo que está. Tremendo. ¿Ya tenés tu favorito? Yo siempre tengo mis, pero no los digo para no quemar. Para no porque quemar. si no pasa como Danilo Muy bien. Tegaldo, que después lo dice y siempre sale el otro. Lo quemaste a Danilo, ¿no? Eso tampoco era... Vamos a la pausa y ya venimos con más. Vamos a hablar de nuestra salud visual. Qué importante para la calidad de vida. Así que en nuestro ciclo de oftalmólogos vamos a tener novedades que les van a interesar y mucho. Seguimos adelante con un nuevo tramo de la tarde en casa. Bueno, mucho tenemos para hablar de nuestra salud ocular, pero antes un consejo para ustedes. Presta atención a la recomendación del chef número 1 de nuestro país, Sergio Puglia, y usá queso rallado artesano, rico, sabroso, bien sazonado, fino o en hebras. Además, es apto para celíacos. En todas tus comidas, queso rallado artesano. El mejor queso rallado se llama artesano. Queso rallado artesano, presente en Xi'an, tienda inglesa, macromercado, disco, Devoto y los mejores comercios de plaza. artesano.com.uy. Y vamos a hablar de nuestros ojos, por donde entra, tengo entendido, más del 80% de las sensaciones. ¿Es así? Doctora Gabriela Alfeo, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Todas las sensaciones, todas no, muchas sensaciones entran por los ojos, tenemos que cuidarlos. Bueno, la directora de la clínica, profesor Albrecht Meroff, nos está acompañando para hablar hoy de una técnica que es muy especial, muy sofisticada, que es el trasplante de córnea. Sí. Bienvenida. Gracias. Nos vino con ojo incluido, que estamos como nenes chicos, todos mirando, pidiendo lo que nos explique. Pobre, la tuvimos entretenida durante toda la pausa. Sí. ¿Qué sería la córnea? Sí, bueno, sí, hoy vamos a hablar de trasplantes de córnea. Y la córnea es la parte más adelante del ojo. Es lo que si nos llegáramos a tocar, que no hay que hacerlo, pero si nos llegáramos a tocar, lo que tocamos es la córnea. Es como si fuera el parabrisas del ojo. La voy a sacar de la maqueta. Entonces, la córnea es transparente para que podamos ver a través de ella. Tiene una determinada forma regular, un determinado grosor. Y si pierde esas características, alguna de ellas o todas, no vamos a ver bien. Por ejemplo, si hay una opacidad de la córnea, que puede haber una opacidad por múltiples causas, por un traumatismo, por una úlcera infecciosa que no se terminó de curar del todo y deja una opacidad, por enfermedades congénitas de la córnea. Hay personas en familias que tienen enfermedades que van desarrollando como una nube acá. Se va desarrollando cada vez más y dejan de ver porque queda opaco el centro de la córnea. ¿Tiene algo que ver con la catarata eso? No, la catarata está más atrás, esto es la parte externa. Y si miramos en la maqueta, la catarata está en el cristalino, que es este. Esto se pone opaco y eso es la catarata, está más adentro. Al cristalino no lo podemos tocar si tocáramos el ojo. La córnea es lo primero que está, es el parabrisas. Y entonces, frente a esas circunstancias de opacidad, otra de las causas las hablamos en otro de los programas, el queratocono. El queratocono, antes no había ningún tratamiento para detenerlo y muchos llegaban a precisar un trasplante de córnea porque se les modificaba la forma de la córnea, quedaba como en punta y hacían una opacidad en la punta. Hoy en día está el crosslinking que evita que se llegue a eso y probablemente no hagamos más trasplante de córnea para los queratoconos. Pero todas estas cosas de las que estoy hablando son problemas que no hay ningún lente que los solucione. No es un tema de aumento, es un tema de opacidad y de forma alterada. Entonces la manera de solucionarlo es cambiar la córnea por una córnea sana. Y eso es el trasplante de córnea. Trasplante de córnea como lo que puede ser el concepto de un trasplante de otro órgano, más voluminoso en general en el cuerpo humano. En este caso hablamos
también de un órgano, que es la córnea. En realidad la córnea es un tejido. Un tejido. No es un órgano. No es un órgano, es un tejido, pero que hay que recurrir a un donante. Sí, exactamente. ¿Cómo es el trasplante de córnea? La cirugía de trasplante de córnea hay varios casos. Y por otro, hay diferentes tipos. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, trasplantes de córnea de urgencia y trasplantes de córnea de coordinación. Si hay una persona que tuvo un accidente, un traumatismo, y esa herida es tan grande que no la podemos suturar en el momento, en la urgencia, porque no podemos cerrar la perforación que se le hizo, tenemos que pedir al banco de órganos una córnea de urgencia para sustituir ese traumatismo que no lo logramos cerrar de otra manera. Por otro lado, tenemos esas otras causas que nombré de las opacidades, que la persona entra en una lista de espera porque se pide al banco de órganos una córnea para trasplante. ¿Pasa como con los órganos que tiene que ser compatible y todos estos En el otros caso de la detalles? córnea no se estudia la compatibilidad. Es un tejido que no tiene vasos sanguíneos y no tiene vasos sanguíneos para que podamos ver a través. Si tuviera vasos sanguíneos no podríamos ver. Es transparente por ese motivo. Y al no tener vasos sanguíneos, el rechazo es mucho menor que en cualquiera de los otros órganos. El rechazo viene porque la sangre reconoce al tejido como no propio. Entonces lucha contra el tejido y provoca el rechazo. ¿Y no es el caso de la córnea? En el caso de la córnea no. Fue el primer tejido humano trasplantado. No recuerdo exacto, pero alrededor de la década del 40 en el mundo. ¿Cómo se integra al ojo nuevo? Bueno, digamos? entonces lo que hacemos, hay diferentes tipos de trasplante de córnea. El clásico es el penetrante, el que hace más tiempo que se hace. Sustituye todas las capas de la córnea del centro. Entonces lo que se hace es se trepana un círculo del centro de la córnea, que es la patológica, y a la córnea donante le trepanamos el centro también, se coloca y se sutura a mano, no hay una sutura mecánica para esto. Hay diferentes formas de suturar. Ese es el trasplante de córnea penetrante. Y hay un trasplante de córnea más moderno que es el lamelar, o sea, se trasplanta nada más que una capa, que es la capa patológica. Entonces, en los queratoconos, por ejemplo, que ya como dije ya, espero no tener que hacer más para los queratoconos, pero en los que están muy avanzados, la cara posterior es normal y la cara de adelante es la que protruyó. Entonces podemos cambiar solo la cara de adelante. Y a la córnea donante la delaminamos. Por ejemplo, si esta es la córnea donante, no solo cortamos el centro, sino que lo delaminamos y usamos la cara anterior. Y después hay patologías, sobre todo patologías que aparecen con la edad, son las distrofias de endotelio, la cara de atrás de la córnea se llama endotelio, y hay un trasplante que es bien diferente, que es el trasplante de endotelio o injerto de endotelio. La palabra injerto o trasplante es lo mismo. Bien. Y es bien diferente porque el trasplante de endotelio lo que hacemos es una incisión bien pequeñita y el endotelio de la córnea donante, que lo sacamos también como si fuera una lámina, lo enrollamos y entra enrollado al ojo y se pega del lado de abajo de la córnea y no necesita suturas. Se le pone una burbuja de aire y es esa burbuja de aire que hace fuerza y pega el endotelio. Entonces el paciente por 2 días tiene que estar con la cabeza para arriba para que la burbuja quede para arriba, empujando el trasplante. La gente que son bien diferentes. Impaciente no debe ser, pero queda con el ojo curado. Es una maravilla. Todo lo que nos explica la doctora Gabriela De Feo. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Por favor, muchas gracias. Y vamos a tener más encuentros para sacar más dudas y no quiero dejar de hacer hincapié en lo importante que es la donación, ¿no? Claro que sí. Bueno, que es algo que me parece que siempre está bueno recordar, más allá de que ahora es más fácil todo, pero tenerlo en cuenta hasta en estas cosas que pueden parecer pequeñas, pero hacen la diferencia enorme en la calidad de vida de las personas. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Nos vamos para volver mañana nuevamente a acompañarlos disfrutando la tarde en casa.